En la escritura dice, creí. O sea, hubo un paso de fe primero, antes que nada. En cada uno de nosotros hubo un paso de fe, creí. Y después dice, por lo cual hablé. Yo no puedo hablar de algo en lo que no creo, porque no voy a tener la convicción plena de lo que estoy diciendo, entonces sería mentirosa. Pero la fe y la convicción me llevaron a estar aquí en este lugar. Creí, por tanto hablé. Salmo 116, 10. Buenos días, hermanos. La escritura, Salmo 116, 10. No lo busquen porque ya lo he dicho, pero ahora vamos al Salmo 51, 16, 17. 51, 16, 17. Versículos 16 y 17. El Señor esta mañana y todos los días de nuestra vida necesita que nosotros, cuando estemos delante de Él, estamos delante de Él todo el día de nuestra vida. Los que somos hijos, estamos delante de Dios todo el día, porque el Padre vela por sus hijos y Él nos mira todo el día. Entonces, como nosotros estamos delante de la presencia de Dios todo el día, todos los días, aún acostados estamos delante de Dios, el Señor nos quiere recordar que Él no quiere sacrificios de decir, voy a ayunar, hoy voy a estar aquí todo el día pegada de la Biblia o pegado de la Biblia. El Señor no quiere que diga, voy a ir a ayudar a los pobres. Él no solamente quiere obras, hechos, ni sacrificios que a lo mejor nos cuesten un esfuerzo. El Señor dice que lo que quiere de nosotros cada día es tener un corazón contrito y humillado. Lo dice aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, dice Él. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. Y en el 16, que me lo he saltado, porque no quieres sacrificios, dice. No quieres sacrificio, que yo lo daría. Claro, estamos dispuestos a servir a Dios. Estamos dispuestos a honrarle, a obedecerle, a buscarle, a ayudar a los demás, a ministrar la palabra, a compartir el evangelio, que esto es de lo que va la palabra de Dios hoy. Él no quiere solamente un sacrificio personal. Yo me beneficio de esto, me beneficio de la oración, me beneficio de el buscarle, me beneficio de estarle escudriñando las escrituras, pero solo ese sacrificio personal me parece que es tan poco, habiendo los tiempos que corren y tan difíciles que son los tiempos que corren. No solo para nosotros siendo cristianos es complicado a veces, pero sí para la gente de afuera. Entonces dice en el 16, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos, sino ese corazón contrito y humillado que busca a Dios. Pero no solamente para nuestro beneficio, sino también para los demás, para ayudar a los que lo necesitan, para poder alumbrar el entendimiento de los que necesitan nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestro soporte espiritual en oración. Los hermanos de la iglesia necesitan oración, empezando por nosotros, después los hermanos, la familia, los hermanos de la iglesia y luego la gente. Pero escuchen, vamos a seguir con la palabra, porque esto es importante, pero necesitamos enfocarlo de manera correcta. Mateo 25, 13. Sabemos que
el Señor, llevamos mucho tiempo escuchando que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y dijo Jesús, del día ni la hora, nadie lo sabe, solo el Padre. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero nosotros tenemos que estar preparados de manera consecuente a esa espera. Esa espera requiere que nosotros personalmente en nuestra vida espiritual estemos preparados, pero también requiere que nosotros hagamos ese sacrificio y ese esfuerzo porque las demás personas también reciban las cosas de Dios. En Mateo 25:13 lo dice, de 25:13, sí. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y también dice en otra parte, que nosotros estemos velando para que cuando Él venga nos halle velando. Velando no es que a toda hora estoy orando, ni a toda hora estoy buscando la palabra de Dios, porque también tengo que trabajar, y aún en mi trabajo estoy pensando en Él, pidiéndole su ayuda, que nos asista con su sabiduría, todo. Pero que nos halle velando es que nosotros estemos constantes en perseverar. Estos días vino una hermana que no ha vuelto a la iglesia y me da tanta pena, y la miraba yo y veía que no era la misma persona, lleva mucho tiempo sin venir, y la miraba y veía en ella algo que no era bueno, lo reflejaba su rostro. Y le dije, hermana, ¿qué tal? ¿Está bien todo? Sí, todo está muy bien, pero ¿y ustedes? Y le dije, nosotros seguimos igual, perseverando en el Señor. Y entonces cuando ya se iba a ir, le dije, hermana, no se olvide, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y se le transformó la cara, porque las personas que no perseveran en el Señor entran en un estado de frialdad. Si los que hemos conocido al Señor y nos apartamos un poquito, a veces, yo sé porque he tenido la experiencia personal, que vamos a orar y nos cuesta. O en momentos determinados, yo puedo decir lo que fue hace mucho tiempo porque yo no quiero volver a sentir esa sensación que tú vas a orar y no sale, no fluye, como que hay algo, alguna fuerza que impide, y eso es el alejamiento, que se va volviendo el ser humano como un témpano de hielo. Si a los cristianos nos cuesta trabajo, imagínense cómo está la humanidad. No son témpanos de hielo, se puede decir que son como muertos. Como decía mi hermano esta mañana, un muerto no siente, un muerto está a punto de descomponerse, un muerto no tiene vida, está totalmente, se acabó. Y eso es lo que le pasa a la humanidad allá afuera, están muertos. Hay un pasaje que está en Mateo 25:26. Y quiero que lo leamos. Es un pasaje que se llama la parábola de los talentos. Y solo para poder resumir un poco, Jesús habla sobre, porque estas son palabras de Jesús, habla sobre un siervo. Específicamente, un siervo al que le dio un don, un talento, un trabajo, un regalo, como queramos llamarlo. Le ha dado algo a ese hombre. Mateo 25:26. Entonces aquí en la parábola de los talentos habla de que el señor de la casa llamó a sus siervos y a cada uno le dio algo. Le dijo, mira, tú, como cuando un jefe le dice, este día tú vas a hacer esto, esto y esto, y le delega unas funciones. Al otro, conforme a su conocimiento, conforme a su capacidad, le delega algo. Por eso en las empresas todas las funciones son diferentes y cada persona, conforme a su conocimiento, desarrolla su capacidad en lo que se le indique cada día, en sus tareas diarias. Entonces a cada uno le entregó un talento. Todos hicieron lo que les tocaba, para traerlo de manera más
más suelta a las personas, porque nosotros sabemos todos los que estamos hablando, pero hay personas que no conocen las escrituras y no van a entender todo ese idioma que a lo mejor es más complicado. Le dio un talento a cada uno, pero hubo uno que no lo usó, no lo hizo, no dijo, no hizo, no obró, no maniobró, bueno, le podemos llamar como sea, no hizo lo que le tocaba. Entonces, en el 25-26, llega el señor de la casa y cuando le dije, ¿qué hiciste con lo que te he dado? ¿Qué hiciste con eso que te he delegado? ¿Has hecho algo? Y entonces le dijo, no he hecho nada. En el 25-26, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías? Esta palabra es la que me habló primero el Señor esta semana. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Él es el dueño de la tierra, el dueño de nuestra vida, el dueño de todo. Y si dice el Señor, ¿sabías que ciego donde no sembré? Allá afuera en el mundo alguien ha sembrado la palabra de Dios, las personas con las que nos topamos diariamente, con las que tenemos cotidianidad. El Señor seguramente ahí no ha sembrado nada todavía, pero el Señor necesita cegar de ellos. ¿Y quiénes son los que tienen que sembrar para que el Señor ciegue? Nosotros. Somos nosotros los que siembran, para que el Señor ciegue donde Él no ha sembrado, porque esa tarea se la ha encomendado a sus hijos. Nosotros somos los que tenemos que sembrar la palabra de Dios en esas personas. Y que recojo donde no esparcí, dice. El Señor no vino y labró ningún surco. El Señor no vino y echó ninguna semilla. Pero Él va a venir a recoger lo que nosotros hemos esparcido. Pero que no sea, como en el que dice aquí, siervo malo y negligente. ¿Qué hacemos entonces nosotros para poder hacer esa encomienda que nos ha dado el Señor? Yo otra vez he hablado de esta palabra aquí y para mí es muy importante. La verdad, sí, muchísimo. Y hay gente que todavía no lo sabe, que es muy importante la predicación del Evangelio allá afuera. Yo sí lo tengo claro, pero vamos a seguir con la escritura. En Romanos 10:20. Habla aquí en esta parte de la palabra, dice que Isaías decía estas palabras, el profeta Isaías. Y estoy segura de que era Jesús el que estaba hablando cuando le ministraba el profeta para que él solo hiciera la tarea de profeta, que es recibir lo que Dios le da y escribir. Y él lo dijo también. Fui hallado de los que no me buscaban. Conozco personas que se van a la iglesia y están buscando a Dios. Otras personas dicen, me voy para la India. Personas que conozco. Porque voy a buscar a Dios. Y entonces, la escritura dice que Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a la India para encontrar a Dios, ni ninguno. Eso es parte de la ignorancia de la que hay en el mundo. Entonces, si la gente supiera que dice la escritura, fue hallado de los que no me buscaban, claro, hay personas que le buscan equivocadamente. ¿Alguno de ustedes buscaba a Dios en algún momento? Nosotros éramos creyentes, yo me acuerdo.
que yo era creyente, pero la verdad, yo no buscaba lo que yo encontré. Yo no lo buscaba. A nosotros nos llamaron por teléfono y nos dijeron, ¿quieren asistir a una reunión? Alguien hizo el trabajo que le tocaba. Quieren reunirse con una persona que nos dijo que nos va a contar algo muy importante y que es algo que es muy bueno para ustedes. En este caso estoy hablando de mi esposo y de mí. Entonces, nosotros, le voy a decir la verdad, a la persona que nos dijeron que nos iba a reunir, que necesitaba decirnos algo importante, la verdad es que no le conocía por un hombre que tuviera un verdadero testimonio. Y yo, sinceramente, voy porque si mi esposo está de acuerdo, bueno, vale, vamos. Pero jamás en la vida me imaginé encontrar lo que yo encontré. Encontrar a un hombre que seguramente alguien le había hablado. Y él recibió y creyó. Y entonces él también quería transmitir ese mensaje a la gente que conocía, porque nosotros le conocíamos y él nos conocía. Entonces hizo el trabajo de convocar. Y fuimos, sinceramente les digo, por pura curiosidad. Solo por curiosidad. ¿No dice un dicho que la curiosidad mató al gato? No sé por qué lo dice, es un dicho hasta gracioso. Pero la curiosidad, sinceramente, se lo digo, ese era el sentimiento que tenía dentro de mi pecho cuando dije, qué raro, ese hombre, ¿qué nos querrá decir? Pero lo que nos dijo ese día fue tan importante que marcó nuestra vida en un antes y en un después. Nuestra vida fue otra vida. Las cosas que recibimos a partir de ese día fue algo que cambió nuestra vida en algo bueno, porque nuestra vida no era buena. Y yo doy gracias a esa persona. Seguimos aquí en Romanos 10:20. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sinceramente vivía mi propia vida y yo no preguntaba nada. Pero el Señor se manifestó. Yo hallé al Señor cuando no lo buscaba. Y el Señor se manifestó a mí cuando yo no preguntaba por Él. Y eso tengo que darle las gracias a Dios. Amén. Porque cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado algo maravilloso. Y tenemos que darle gracias a Dios. En Oseas 10:12, voy a leer dos versiones distintas, que no son seguramente la que tiene ahí. Oseas 10:12 en la Nueva Versión Internacional, que no es la que yo tengo aquí, por eso la voy a leer de lo que tengo en mis apuntes. Oseas 10:12. Siembren, escuche, siembren, o sea, me está diciendo que yo siembren, está dándome una orden, siembren, es una orden. No te está preguntando, ¿quieres sembrar? ¿Quieres salir a sembrar? ¿Te apetece tal día y tal hora salir a sembrar? No te está diciendo esto, te está dando una orden, siembren. Para ustedes, justicia. Cuando nosotros sembramos en los demás, estamos enriqueciéndonos nosotros. Porque justicia es Jesucristo. Y si nosotros sembramos Jesucristo en las demás personas, sembramos para nosotros semillas de justicia. O sea, eso es un beneficio que se devuelve a nosotros. Es un bien que viene otra vez a nuestro haber. Porque es algo de lo que Dios se agrada. Entonces, esa parte es la que nos falta, hermanos. Estoy segura que todos tenemos esa parte de meditar, de orar, de estar allí con el Señor, de intentar de todas las formas, con las cosas que vivimos cotidianamente, alegrarle, que Él se agrade de nosotros, ser obedientes, aunque a veces es difícil, no es tan fácil sobrellevar las cosas del mundo, pero yo sé que estamos muchísimo mejor, como decía el hermano pastor, muchísimo mejor que lo que estábamos hace unos años. Y si no es así, es el mejor. Porque nunca es tarde, para que dejemos que las cosas de Dios
hagan algo en nuestra vida y algo muy, muy bueno para nuestra vida. Porque las cosas de Dios son en paz, las cosas de Dios son el gozo, la justicia, el amor, el entendimiento, todas las cosas que son buenas para nosotros. Y dice, siembren para ustedes justicia, cosechen. O sea que nosotros, además de sembrar, cosecharemos el fruto del amor inagotable. Pero el problema, ¿sabe qué es? Ahora más adelante lo miraremos. El problema es que las personas tendemos mucho a mirar por nosotros mismos. Esa es la tendencia del común denominador de la humanidad. Y nosotros somos parte de ese común denominador, aunque somos personas que estamos apartados ya en un reino inconmovible y pertenecemos a un reino que es el reino de Dios. Pero esa tendencia, así seamos cristianos, no se ha quitado todavía, porque entonces si no, nosotros tendríamos por lo menos una persona con la que estamos compartiéndole el evangelio. Y dice, cosechen el fruto del amor inagotable y abran surcos. Abran surcos. Cuando el Señor dice abran surcos, en terrenos no labrados, dice. El mundo allá afuera, y sobre todo, y me da mucha tristeza decirlo, España es una tierra, yo me acuerdo cuando venía en el avión de Colombia para acá, nuestra tierra miramos hacia abajo y es llena de verdor. Verdor, 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 aguas, manantiales, es inmensamente verde. Pero me acuerdo cuando miraba hacia abajo, y ahora lo puedo aplicar a esto que dice aquí, miraba hacia abajo y era una tierra como color árido. Y eso fue lo que nos encontramos aquí, lamentablemente. Pero es que el Señor nos ha traído aquí, porque nosotros sí somos tierras bien labradas ya. En nosotros fue plantada una semilla que ha dado un fruto. Entonces, nosotros estamos aquí. ¿Para qué nos trajo el Señor? Para vivir una vida donde no es la vida un poquito complicada e insegura que vivimos en nuestros países, porque allí vivíamos bien, ¿o no? Fenomenal. Entonces, ¿para qué nos trajo el Señor acá? Es la pregunta. ¿Para qué ha traído a todos esos latinoamericanos que viven acá, que son creyentes? ¿Para venir a trabajar en el servicio? Porque esa es la mayoría, la gente que yo conozco latinoamericana que van a veces a mi negocio o a la tienda de mi esposo y mío, es gente que trabaja en el servicio, cuidando personas mayores, limpiando. ¿A eso nos trajo el Señor? No, a nosotros menos mal nos ha tocado un poquito mejor. Pero digo yo, ¿a eso nos trajo el Señor? A trabajar, a levantarnos, corriendo para el trabajo, para la comida. Yo creo que el Señor tenía un plan mucho mayor con estos que estamos aquí. Por eso estamos aquí recogidos. Y nosotros necesitamos despertar. Nosotros no podemos seguir igual. Abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que el Señor venga y les envíe lluvias de justicia. En el mismo capítulo y versículo, Oseas 10:12, pero de la versión Dios habla hoy. Les dije, dice aquí el Señor, les dije, y yo hablo con fuerza, no porque quiero alzar la voz, sino porque quiero resaltar, que aquí dice el Señor, les dije, está hablando Oseas, pero ningún profeta habló por su propia boca, ninguno. Podían ser muy sabios, podían ser muy ricos, muy prominentes, muy inteligentes como Pablo, llenos de sabiduría, pero ninguno habló por su propia boca. Fueron instrumentos simplemente para que hasta el día de hoy nos sea revelado esto que necesitaba Dios a través de las generaciones para nosotros. Les dije, siembren ustedes. No está diciendo el hermano que predica allá en la esquina arriba, el hermano Sisto. No dijo el hermano Sisto que salga a las calles a predicar,
que es un ejemplo, sinceramente se los digo. Las formas, no sé si sean, yo creo que hay muchas formas de predicar. Esa es su forma. Y sinceramente le digo que hemos salido con el hermano Sisto y eso es verdad lo que dice aquí. Es verdad. Luego se vuelve a uno algo tan maravilloso. Salimos a predicar con ese hombre y ese hombre daba voz en cuello y nosotros repartíamos tratados. Los que recibían bien, los que no es nuestra tarea es compartir el evangelio. Después nos invitó a su casa a un desayuno y nos sentamos al comedor. Eso yo ya lo he contado, pero es que para mí fue tan tremendo y tan poderoso eso, que nos sentamos en su comedor y nos sentamos en una casa sencilla y humilde, pero en esa casa había una riqueza muy tremenda, y era la presencia de Dios. Vea, nos sentamos y la mesa empezó a poner su esposa a la mesa, y no más sentarnos los cuatro que habíamos estado predicando, vino como un manto el Espíritu Santo, y era un fuego encendido en esa casa. En esa casa no había una antorcha, en esa casa había una hoguera encendida por el trabajo de ese hombre. Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué todavía me falta? Porque el Señor me escuche esta petición. Porque aún hay cosas que esa hoguera necesita quemar dentro de nuestros hogares. Esa hoguera encendida es el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos falta ese pequeño clic. Qué difícil es muy difícil, yo le voy a decir, pero sinceramente un día tomé la determinación y dije, no me avergüenzo del evangelio, y a quien sea que le vea la necesidad, se lo voy a decir. Y hubo alguien de nuestra familia que dijo, por favor, ¿qué estás haciendo? Esto es un negocio. No fue mi esposo, por supuesto. Esto es un negocio, esto aquí no es para hablar del evangelio. No dije nada, ya me callo, porque el Señor es el dueño y Señor de ese negocio, ¿sí? Y yo soy su hija y soy su sierva, pero también señoreo sobre ese lugar, y yo hablo a quien quiero. ¿Por qué? Porque si lo necesita tengo que decírselo. No puede ser que Dios le ponga a uno delante de la gente y uno no le diga las cosas como tienen que ser. Yo no puedo estar escondiéndome y amarrando mi boca, tapándome, amordazándome. Yo no puedo hacer eso. Porque eso no es hacer lo que dice aquí. Ahí dice, mire, les dije, siembren ustedes justicia y tierra para un nuevo cultivo. Porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. O sea, esa lluvia de salvación es para nosotros. Que la lluvia, según las Escrituras, es bendición. Amén. Juan 4, 35 al 38. Lea la Escritura, hermano, búsquela. Es importante. Escúchela, pero también léala. Porque aquí en las Escrituras está la vida. La Biblia es la vida eterna. Juan 35 al 38. Aquí habla sobre una persona o varias personas que el Señor dice que eran hipócritas, porque ¿cómo podían decir, ay, mira, hace buen tiempo hoy, ¿lo vemos? ¿Por qué hace buen tiempo? Porque hace buen sol, el cielo está despejado. Podemos analizar y dar un concepto claro de lo que, o sea, decirlo, ¿qué es lo que vemos hoy con nuestros ojos? Otro día está oscuro y dice, uy, el cielo está rojo, parece que va a llover mucho. Otros días hace mucho frío y dice, uy, hoy parece que va a nevar. Entonces, Jesús les decía, porque esta es la parte, aquí está Jesús hablando, y les decía, hipócritas, ¿cómo pueden ustedes saber los tiempos si no saben que el tiempo del Señor se acerca? ¿Queremos que el Señor nos tome por hipócritas? Yo no quiero.
No quiero que el Señor me tome por hipócrita cuando sé discernir los tiempos y no sé discernir su tiempo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí habla sobre un campo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, dijo Jesús. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Quiere decir que ya es tiempo. Ya está listo todo. Jesucristo lo hizo todo, pero a nosotros nos toca ser agradecidos. Hay una parte de la Escritura que dice, soy deudor. Soy deudor. Tenemos una deuda. No se nos obliga a pagarla, porque el Evangelio y la salvación que Jesucristo hizo por nosotros es gratis. Pero es algo de principios, hermano. Principios espirituales, principios morales, principios emocionales, como usted quiera llamarlo. Su ser interior y su conciencia le deben de revelar que a usted le ha sido dado tanto que nos ha dado el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Por un poquitín de ser agradecidos. El que es agradecido quiere... Yo recuerdo una mujer que nunca había visto, pero llegué a su casa y esa señora era como si me conocía toda la vida. Esa señora había recibido beneficios de mi suegra. Cuando eran niños, ellos y sus padres llegaban a su casa y mi suegra les atendía. Y cuando nosotros llegamos a su casa, porque llegamos a otra ciudad donde no teníamos dónde quedarnos, esa señora nos recibió en su casa. Y esa señora nos atendió como si fuéramos sus hijos. Pero las palabras de ella fueron, jamás me voy a olvidar cómo me atendía la señora Italia. Ellos recibieron en su corazón lo que usted sembró, doña Italia, y nosotros recogimos. ¿Y sabe qué recogimos? La gratitud de ella. Eso fue lo que recogimos. Y entonces, ¿qué recoge el Señor de nosotros? ¿Cuál es nuestra gratitud hacia el Señor? Analicémoslo, hermanos, no lo dejemos en saco roto, por favor. Juan 4, 35, seguimos aquí. Y ahora el 36. Y el que siembra, y el que ciega, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Te está diciendo, si tú siembras, también ciegas y recibes salario. El Señor te está hablando una ley espiritual. Si tú siembras en alguien, vas a recoger y recibirás una paga. ¿Cuál es la paga? No lo sé. Puede que esa paga sea de parte de Dios en mi cotidianidad, bendiciéndome, que ya es bastante, dándome salud, que es un regalo, protegiendo a mis hijos, que es lo máximo, extendiendo su reino hasta nuestros hijos y su protección. Pero no sabemos si solamente ese salario llega hasta allí de parte de Dios, sino que sabemos que ese salario de pronto llega a los cielos. Y nos tienen allí, como dice la Escritura, un regalo, una corona. Que el día que el Señor venga por nosotros, el Señor nos diga, buen siervo, bueno, fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Analicemos esas palabras, porque fue Jesús el que las dijo. Entra en el gozo de tu Señor. Entra, buen siervo, bueno y fiel. Amén.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay mucha gente, esto significa que hay mucha gente allá afuera que ha recibido la semilla de la salvación, que se le ha sembrado ese sentimiento, esa decir, ay, es verdad, Dios existe, Dios es real, como me he apartado de Él. Gente que iba a iglesias y eran personas que tenían ministerios. Esta señora que vino el viernes dice que ella estudió para pastorado, un ministerio, hizo 4 años para ser pastora. Llegó el mundo, el enemigo se le atravesó por el frente y su ministerio quedó tirado en el suelo. Ahora está aquí y no tiene ningún ministerio. No tiene, le puedo decir, nada, solo su trabajo. Pero recordarle a esa mujer de que el Señor es bueno, que el Señor está allí, que aunque se haya equivocado, el Señor sigue estando cerca de ella. Y ella decía, sí, yo sé, porque yo me di cuenta cuando venía para acá, de que Dios estaba aún conmigo. Y he decidido retomar mi vida espiritual. Y esa mujer anda a las calles dándole tratados a toda la gente y hablándoles de Cristo. Entonces, esas son las personas que necesitamos rescatar. Rescatar personas que son del Señor. Y también hay que arrebatarlos de las garras de Satanás. Otras personas que no han creído, pero de eso se trata nuestro trabajo, sembrar. Amén. Y ahora nosotros hemos entrado en sus labores. ¿Quién sembró en esa mujer? Otras personas. Pero yo quiero entrar en la labor, porque esa tierra no es mía, ese surco que ha sido hecho y ha sido sembrado con semillas, esa planta que empezó a crecer y se pasmó, algo necesita abono, necesita que alguien esté pendiente de esa planta, que alguien la ayude, que alguien la pode. He entrado en la labor de otro, no me importa, pero si es para el reino, pues que así sea, que yo tengo que hacer lo que me toca. Amén. Primera de Corintios 3, 7 al 9. Así que ni el que planta es algo. Oiga pues, si hemos plantado, no somos nada. Nosotros solo somos instrumentos. El importante es el Señor. El trabajo que hagamos es importante, porque es para el Señor. Pero nosotros no somos nada. Es decir, ay, mucha gente que se ufana, se vanagloria, que hace esto o aquello en el ministerio y se le llena la boca. Hombre, ¿quién eres tú? No somos nadie, somos solamente herramientas del reino. El Señor nos necesita y estamos aquí diciendo, aquí estamos, Señor, soy deudor, te estoy pagando por mi agradecimiento lo que me toca. Y vamos en 1 Corintios 3 del 7 al 9. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si una persona va a un trabajo y trabaja 4 horas diarias, no va a recibir la misma recompensa de uno que trabaja 8 horas. Y aquí dice, conforme a lo que usted trabaje para el reino, conforme a eso va a recibir usted, conforme
a su labor. ¿Quiere recibir poquito en el reino de los cielos? Trabaje el tiempo que usted cree que puede trabajar para el Señor. Haga la obra de evangelista, dice la Escritura. Haga obra de evangelista. Ahí no dice haga obra de pastor, ni haga obra de profeta, ni de maestro. Dice haga obra de evangelista. Y el evangelista es el que evangeliza. Seguimos aquí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. O sea, nosotros, cada uno, vamos a recibir conforme a nuestra obra en el ministerio y en lo que el Señor nos ha indicado que hagamos. Pero cada uno es Dios el que da el crecimiento a nuestra vida. En Mateo 9, 37 al 30, este ya lo hemos mirado. Aquí tengo un apunte que dice, el resultado de la fe en Jesucristo es la liberación de las enfermedades, con lo cual el resultado de la fe trae sanidad, trae milagros. Vamos a Marcos 7, 24 al 30. Esto es un ejemplo de lo que hacía Jesús, pero es un ejemplo de lo que también hicieron los apóstoles en su momento y de lo que hacen las personas que evangelizan, que llevan el evangelio. San Marcos 7, 24 al 30. Se llama la fe de la mujer sirofenicia, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. En ese tiempo estaban, como en este tiempo, porque los tiempos y las edades van cambiando, las cosas van avanzando, pero a veces la mentalidad de las personas son igual de cerradas. En los países hay muchas distinciones de niveles sociales y eso hace que las personas se crean un poquito, es que yo soy de este nivel social, soy mejor que uno que está allá abajo, que es un pobre que también ha creído en Cristo. Entonces en ese tiempo, sin tener que tachar al pueblo judío de nada, sino que son cuestiones de culturas, de pensamientos, de gobiernos espirituales. Entonces, en esta escritura nos muestra eso. Dice que Jesús se levantó y fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Quién se postró a los pies de Jesús? La mujer. La mujer era griega y sirofenicia de nación, no era judía. Que en ese tiempo había mucha distinción. El pueblo judío es un pueblo, en ese tiempo, no sé si ahora, pero creo que todavía un pueblo muy cerrado. Y dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer sabía que su hija tenía un demonio y le pidió a Jesús que le liberara a su hija de ese demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En un comentario que leí sobre esta parte, dice que la gente que no era del pueblo judío, por ejemplo en este caso, los griegos, los sirofenicios,
los samaritanos, pueblos que no eran del pueblo escogido de Dios, en los alrededores, eran considerados como perros. Pero Jesús no tuvo esa palabra, no le salió de su boca. No dijo perros, dijo perrillos. Un perrillo. Un perrillo es el perrito que hay en una casa, que lo quieren mucho, y se hace cerca de la mesa, que si cae un sobradito, pues se lo come. ¿Ya? Y le dijo que no estaba bien echarle el pan de los hijos a los perrillos. Él suavizó esa parte, porque sabía en ese tiempo lo que había. Respondió la mujer, y dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor. Ella sabía lo que Jesús le estaba dando a entender. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. No pensemos que somos mejores. No pensemos que somos superiores, porque pertenecemos al reino. No seamos cerrados. No tengamos en nuestro corazón un corazón malo, egoísta. Eso se llama egoísmo. De pensar, y lo digo porque a mí me ha pasado, porque veo gente verdaderamente, a veces que es que de verdad me cuesta muchísimo trabajo aceptar que hay tanta maldad allá afuera y tanta inmundicia además, tanta gente llena de demonios. Eso es muy fuerte poder ver eso cada día en las personas. Pero esto a mí me está hablando de que yo no soy mejor que nadie, porque yo ya tenga el reino, porque yo también pertenecía a ese mundo y también estaba llena de cosas que no eran agradables a Dios. Y Él también tuvo misericordia de mí y me salvó y me liberó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien, tú no eres digno del reino? No somos nadie para eso. Todas las personas tienen derecho a que alguien les diga, por lo menos, un mensaje de aliento. Y el mensaje de aliento y de esperanza es la palabra de Dios. Amén. Esta mujer recibió, así como pueden recibir muchos de los a los que podamos predicarles, también van a recibir de parte de Dios, si a Él le place, porque es Dios el que hace los milagros, no somos nosotros. Es Dios el que hace las sanidades, si a Él le place. No tenemos que ver nosotros, somos solo un medio para que esas personas reciban lo que deben recibir, que fue lo que recibimos nosotros en su momento. De una u otra forma, algo recibimos. La confesión de fe de esta mujer llevó a Jesús a convencerle, y la mujer recibió la sanidad de su hija. Amén. Esa mujer recibió porque a Jesús le plació. Romanos 18. Romanos 10:8. Y dicen, y lo digo yo, porque en algún momento me dijeron, ore. Yo apenas estaba empezando en las cosas de Dios. Me quedé congelada. Era más la vergüenza que tenía, que seguramente hubiera abierto mi boca y hubiera pasado esto que dice aquí. O sea que no podemos decir, no, yo no puedo orar, no, a mí no me vaya a poner a orar, cuidado, porque hay muchas personas que no quieren que las pongan a orar y es muy respetable. Yo respeto mucho eso porque todas las personas son distintas. Pero a mí en su momento me pasó a mí, yo me quedé fría. Romanos 18. Más, ¿qué dice? Pregunta, ¿más qué dice? ¿Quién dice esto? El Espíritu de Dios te dice esto a esta hora. Cerca de ti
está la palabra. Cerca de ti está la palabra para que prediques. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice la Escritura. Amén. Tremendo. Romanos 10:14, allí mismo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a decir, Señor Jesús, te necesito? Como gritaban algunos que necesitaban a Jesús, iba por el camino. Y la Escritura dice, nosotros somos los del camino, vamos por el camino de la vida. Y están necesitando a Jesús. Jesús, te necesitamos. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Nosotros tenemos que llevarles el Evangelio para que crean. Y a los que han creído y necesitan a Jesús, porque le están clamando, también necesitan que nosotros les hablemos esa palabra de esperanza. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregunta, aquí dice, es signo de interrogación todos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Es necesario la labor del predicador o no? Dice aquí, Pablo decía, soy deudor, y así alude. Pablo declara y así alude acertadamente a su sentido de obligación. Esto lo dice en la Biblia de estudio de mi esposo. Dice en Efesios, el hombre está muerto y necesita vida. El hombre o la mujer va por un camino de destrucción y necesita liberación. El hombre vive sin esperanza, o la mujer, y está en necesidad de Dios. Está separado de Dios y necesita de Cristo. Jesús constituye la evidencia de la necesidad del hombre. Este se halla perdido y necesita ser encontrado. La respuesta está aquí en la Biblia, en mí y en ti. Alguien necesita ser enviado a predicar de modo que la gente pueda oír y creer. Alguien necesita ser enviado a predicar de modo que la gente pueda oír y creer. No hay otro camino, dice. O sea que, hermanos, esto es un llamado que el Señor nos está haciendo. El Señor, ya sé que hay muchos en que el Señor los convidados a la cena. Ven a la cena. El Señor mismo, el dueño de la casa, ven a la cena, y muchos no fueron. Muchos no fueron. No necesito, no, es que tengo que hacer esto, aquello, tengo que trabajar, estoy cansada, no, este domingo no puedo, al siguiente, pero resulta que el siguiente tampoco. ¿Vas a venir el domingo? El próximo domingo, sí voy, pero tampoco vino y no volvió. Hermanos, eso es una cuestión personal. Tomar la decisión de estar cerca del Señor es una decisión personal. Cada cual determina el nivel de espiritualidad y de entrega que necesita para sí mismo, porque es para nuestro propio beneficio, no es para ningún otro, sino para nuestro propio beneficio. Pero también, cuando las personas no atienden al llamado del Señor, que hay muchas que conocemos, nosotros no podemos hacer nada. Por eso el Señor manda a llamar a todos los que había por el camino. En esta cita lo dice. Lucas 14, 15 al 26. Y terminamos, hermanos. Parábola de la gran cena. Oyendo, dice que la parábola de la gran cena dice que muchos estaban sentados en la mesa con él y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurados, nosotros somos bienaventurados porque conforme a la Escritura vamos a comer pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda
Si usted es de los que se está excusando, ya no le saque más excusas al pastor, porque usted no le está sacando excusas al pastor. Le está sacando excusas a su Señor, al Creador de los cielos y la tierra, al Padre Dios, al que quiere salvarnos, al que quiere darnos paz y vida en abundancia. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cómo iba a dejar a la novia esperando? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. ¿Quién era el siervo? Nosotros somos ese siervo. Así haya quien ponga excusas, no importa. Porque el Señor, nadie puede frustrar la salvación a la vida de las personas que están llamadas. Ni siquiera nosotros mismos podemos frustrar las cosas del reino y la voluntad de Dios. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado, óigame bien, el que no viene a la iglesia, mire lo que dice la palabra, enojado. Nosotros no queremos que el Señor esté enojado, hermano, vuelva a la iglesia, acérquese al Señor. Hermana, venga, porque usted no quiere que el Señor esté enojado con usted. Traiga a sus hijos, porque sus hijos necesitan la escritura. A causa de los afanes de este mundo no se aparte del Señor. El Señor necesita estar feliz con usted. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, le está hablando, hermano, y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos y los ciegos. Y dijo el siervo al Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Vamos a dejarlo ahí porque lo demás no entra en el tema. Pero dice el Señor, el siervo le hablaba, Señor, hemos hecho lo que dijiste y aún hay lugar. ¿Aquí hay lugar? Hay lugar para los que faltan. ¿Y quién los va a traer? Somos nosotros los que tenemos que traerlos. Y el que no haga esto, ¿cómo va a sembrar justicia y a cosechar lluvia? A recibir lluvia de bendición y justicia. ¿Cómo vamos a recibir la corona que Dios tiene preparado? No podemos hacer una labor de siervos a medias, porque estamos fallando y necesitamos crecer ya más en el Señor y ser obedientes a lo que Él nos dijo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén.